normal sentirnos mal en esta situación. ¿Eh? Es normal. No pensemos a veces que bueno, hay una fórmula para pasarla perfecto. Cuando uno tiene una situación difícil es normal. Hay múltiples conflictos psicológicos, económicos, familiares, físicos, laborales, personales, eso lo sabrán ustedes. Hay situaciones de ansiedad, ¿eh? Desbordes emocionales, incertidumbre por el futuro, frustración, angustia, depresión, insomnio, alteraciones del ritmo del sueño son comunes en esta pandemia, miedo a contagiarse o contagiar a otros, hartazgo por el encierro, que es lo que nos está pasando ahora cuando ya nosotros acá en Argentina empezamos la cuarentena el 20 de marzo, pero bueno, en otros países ha sido aproximadamente similar la fecha, unos antes, otros después, ya uno está harto de esta situación de encierro, más allá de que por ahí no queda otra, pero estamos en una situación de hartazgo. También produce esto enojo, irritabilidad, aunque uno sabe de que no es culpa de nadie o que no se puede modificar, pero genera enojo, irritabilidad. Y tendencia a hábitos de consumo, comemos más o tenemos más tendencia al consumo a veces de sustancias. También se produce sedentarismo y las consecuencias que tiene el sedentarismo. Asimismo como la soledad asociada al alejamiento y a la familia. Muchas personas mayores viven solas, y seguramente muchas me están escuchando, y tienen que afrontar esta situación de soledad, de no tener algún ser querido para compartir o para dar un abrazo. A veces a los mayores no los queremos contagiar, entonces los dejamos solos, y bueno, y infinidad de situaciones de personas que viven solas, que normalmente están bien, pero que ahora es algo bastante pesado, ¿no? Lo que observamos en la consulta médica, en la consulta psicológica, sobre todo, puse acá 4 o 5 cosas. Hay muchísimas situaciones más, pero les pongo, lo que más tenemos, trata de consulta son por situaciones de pánico. ¿eh? Pánico se relaciona con la angustia. Entonces es normal que sintamos un poco más de pánico o angustia en esta etapa, o en esta situación de COVID. Situaciones de desborde emocional, ya vamos a ver por qué, pero es normal sentirse desbordado y estamos teniendo muchas consultas por desborde emocional. Alteración del ritmo del sueño, pesadillas, los especialistas del sueño nos han enseñado este tiempo que la cuarentena produce pesadillas, y le buscamos la vuelta por un lado o por otro, pero es casi inevitable tener pesadillas o alteraciones del sueño, así como estados depresivos, obviamente, tendencias al desorden en la comida, en el alcohol, recaída en problemas psicológicos. Es decir, hay personas que tienen problemas psicológicos que ya los tienen más o menos trabajados, superados, o los tienen, los tenían más o menos ordenados, y en esta situación se les desborda o se les desordena. Y también vemos múltiples dolores o sintomatología por problemas psicosomáticos, que le llamamos, que es estrés psicofísico. Bien, ¿qué sentimos frente a esta situación? La lista puede ser larguísima, puse 4 o 5 cositas que nos puede, que nosotros sentimos. Impotencia, pensamos que esto obviamente nos desborda, nos da enojo padecerlo, podemos sentir desesperanza, como que no hay salida, tristeza, angustia, miedos de todo tipo. Con respecto a los miedos, simplemente anoto que hay diversos tipos de miedo, esto se relaciona con la ansiedad. Digamos, una cosa es tener miedo a algo concreto. Por ejemplo, tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a tal cosa. Y otra cosa es el miedo anticipado. Hay gente que ya tiene miedo por lo que va a pasar en el 2021. Eso es un tipo de ansiedad, ya lo vamos a ver ahora. Se llama ansiedad anticipatoria, miedo anticipado a lo que todavía no sucedió. Fobia, cuando es un miedo irracional, miedo cuando me agarró una fobia porque salí, fui a comprar al supermercado, había mucha gente y entré en pánico porque me agarró una desesperación.
Y es verdad que uno puede contagiarse, pero a veces estamos un poco fóbicos, es decir, como un miedo excesivo. ¿M? Y situaciones de angustia, porque la angustia es un miedo un poquito más psicofísico, que tiene una sensación de opresión en el pecho, de nudo en el estómago, dificultad para tragar, palpitaciones, falta de aire. Todos los síntomas que acompañan las situaciones de pánico son de angustia en realidad. Bueno, todo esto es frecuente de ver y que podamos padecer estos días, digo, para que no nos asustemos. Bien, yo, digamos, voy a enfocar un poco esta pequeña charla en dos aspectos del estrés o dos aspectos de la situación. Uno es la ansiedad y otro es el estrés. Vamos con el tema de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es cuando uno se hace demasiado drama por las cosas, aunque tenemos que reconocer que estamos viviendo una situación difícil y una situación en algunos casos puede ser dramática. Así que no me refiero a esas situaciones realmente dramáticas, sino cuando me hago un drama, cuando padezco, cuando soy hipersensible y me hago demasiado problema de algo que todavía no ocurrió. ¿Mm? Entonces, así slide lo saqué de los trastornos de ansiedad que habitualmente trabajamos, que es un estado de inquietud o de inseguridad, de temor ante una amenaza o dificultad probable, no real. Haciendo la aclaración que acá tenemos sí situaciones reales y situaciones no reales. Pero sobre todo la ansiedad es cuando uno se desborda, cuando uno es hipersensible, cuando uno se hace demasiado drama, demasiado problema, demasiada angustia por cosas que todavía no sucedieron. Puede coincidir con esto en querer abarcar más de lo que podemos, en querer controlar todo, sentir culpa de cosas que no hicimos, esto sucede a veces en el trabajo, rigidez, perfeccionismo, etc. Pensamiento catastrófico, rumiación del pensamiento, estar pensando demasiado. Pero sobre todo, tengamos en cuenta que cuando hablamos de trastorno de ansiedad, es cuando tenemos la tendencia a vivir las cosas en forma dramática, en forma excesivamente dramática, y vuelvo a recalcar, no de un problema real, sino de algo que yo me estoy haciendo un drama excesivo, que lo vivo en forma excesivamente angustiante, algo que todavía no sucedió. Eso es lo que se llama trastorno de ansiedad, de los cuales hay varios: fobia, pánico, estrés postraumático, trastorno obsesivo, fobia social. Bueno, no importa, no viene el caso. Pero el tema es que puede ser que en esta situación, en la cual estamos muy sensibles, por ahí tendamos a vivir las cosas con demasiada ansiedad, con demasiada angustia, con demasiada preocupación de cosas que por ahí todavía no sucedieron. Y ahí es cuando nosotros emocionalmente nos entramos a desbordar. Bien, entonces dijimos, uno, vivir las cosas con ansiedad, con angustia, con preocupación excesiva, con preocupación anticipada. Ya vamos a volver sobre esto, lo dejamos acá cerrado en esta carpetita. Y la otra es el tema del estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es un estado de tensión psicofísico, pero hay un estrés positivo, que lo puse acá, se llama eustrés, que es el estrés que tenemos cuando tenemos algo que nos gusta, pero que nos requiere cierta exigencia, y entonces, bueno, estamos un poco estresados para conseguir ese objetivo, pero es un estrés positivo. Y a lo que se le llama propiamente estrés es el distrés o estrés negativo, que es cuando estamos ya desbordados y no podemos manejar el estado de tensión. ¿Es normal tener tensiones todos los días? Sí, pero cuando estamos desbordados y crónicamente desbordados, se transforma en un estado de tensión crónico, que genera muchísimas consecuencias emocionales, físicas, etcétera, etcétera. También hay un hipoestrés, un estrés negativo, que es por hacer menos de lo que puedo. Se los grafico en este slide. El estrés positivo estaría acá al medio. Este es el distrés o el estrés negativo, el que habitualmente todos conocemos como estrés, la persona que está sobreexigida, desbordada, y este es el hipoestrés de la persona que hace menos de lo que puede.
En la pandemia estamos viendo situaciones de este tipo, de la persona que está sobreexigida, desbordada, y estamos viendo también algunas situaciones de este tipo de la gente que tiene mucho tiempo libre y no sabe qué hacer y se desordenan los horarios, etcétera, etcétera. Bien, ahora, con respecto al estrés, y ahí sí ya vamos dando una puntita de algo que por ahí les puede servir a ustedes, nos puede servir en estas situaciones, saber que hay un estrés externo y un estrés interno. Estrés externo es lo que sucede afuera. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia es algo que nosotros no podemos controlar, no es culpa nuestra, no es responsabilidad nuestra y no estamos en condiciones de controlar. Las exigencias laborales, muchísimas situaciones, todo lo que sea externo que a mí me exige, eso es estrés externo. Eso yo no lo puedo evitar. Podré decidir cómo lo vivo, pero no puedo eliminarlo. Y el estrés interno es como yo vivo esa situación de estrés externo. Y acá, con la pandemia, tenemos una situación de estrés externo muy importante, que si nosotros internamente la vivimos con ansiedad, como decía hace un ratito, o la vivimos con un estrés interno muy alto, vamos a tener dos tipos de estrés. El estrés externo que estoy viviendo y que es alto, y el estrés interno si yo no estoy bien. ¿Mm? Entonces, esta es la predisposición, por eso, como puse acá, que uno tiene para ver cómo vivimos esta situación. ¿Eh? Y en esto va a ir un poquito enfocada esta charla, es decir, cómo puedo hacer para distinguir un estrés externo, un estrés interno, cómo, y en ese caso, cómo poder manejarlo. Bien, hacemos un alto en el camino y eh, y sepamos que todas estas situaciones de estrés, de tensión, de ansiedad, de preocupación, de angustia, eh, no son solamente psicológicas, ¿eh? Son físicas, psíquicas y espirituales. Es decir, afectan a todo nuestro ser. ¿Mm? En el caso personal, aprendí muchas veces que entender cómo funciona nuestro cerebro nos ayuda a entender cómo somos nosotros y cómo podemos actuar nosotros. Por eso les traje acá algunas diapos de a ver qué pasa en nuestro cerebro, pero simplemente con la idea este, de ejemplificar qué consecuencias puede tener el estrés, la ansiedad, las preocupaciones excesivas en nuestra cabecita. Acá vemos una chica que lo tomé como un ejemplo, pero sepamos que funciona así nuestro cerebro. Todo pensamiento va unido a una emoción y toda emoción produce un síntoma. El síntoma después refuerza el pensamiento. Es decir, pienso, supónganse que el año que viene voy a estar mal. Entonces, ¿qué emoción siento? Miedo, angustia, ansiedad, preocupación. Eso me da síntomas. Estoy estresado, estoy con palpitaciones, no puedo descansar bien, estoy pensando demasiado todo el tiempo, de algo que todavía no sucedió, estoy pensando en el año que viene. Entonces, esta situación de síntoma o de preocupación me refuerza el pensamiento y vuelvo a estar pensando en esto, vuelvo a sentir síntomas y vuelvo a tener emociones negativas. Es decir, acá se suma un poco lo que se llama es cómo yo lo vivo, cómo estoy viviendo esta situación. Simplemente también para mostrarles que esto que está marcado aquí, el cortisol, es la hormona del estrés. ¿Eh? A veces hacemos análisis de sangre de cortisol para ver si la persona está alterada en esto, pero en realidad no tiene tanto valor porque una persona puede estar muy estresada y tener el cortisol normal. El cortisol, porque digamos, a veces se afecta no es el nivel de cortisol en sangre, pero sí los receptores cerebrales de cortisol. ¿Por qué les explico estas cosas? Porque esto después tiene consecuencias emocionales y consecuencias físicas.
Y a veces estamos preocupados por los síntomas físicos y no sabemos que esto vino de un estado de estrés. Entonces, y el estado de estrés, ya veremos que hay cosas que nosotros podemos aprender a manejar. ¿Mm? Simplemente se los traje esto como un slide, también como estas son neuronas, todas de colores del hipocampo. El hipocampo está acá, esto verde, ¿eh? Eh, que son sensibles al estrés. Hay muchísimas hormonas cerebrales que son sensibles al estrés. Ustedes sabrán que el estrés baja la serotonina, que es un neurotransmisor que nos predispone a estar de buen ánimo, a estar con paz, con alegría. Las situaciones estresantes aumentan el cortisol, bajan la serotonina y generan en nosotros angustia, preocupación, etcétera. Bien. Efectos del estrés, puse algunos en este slide que encontré, pero son, miren, si podemos tener una lista de 40 síntomas de estrés, desde el insomnio, dolor de estómago, problemas digestivos en general, contracturas musculares, no se los voy a decir, pero ustedes lo sabrán, contracturas musculares, dolores de cabeza, dificultades en los vínculos, en fin, esta charla no va dirigida a que veamos todas las consecuencias del estrés, simplemente para nombrar que la situación de estrés me va a afectar física, psíquica y espiritualmente. Esto es así porque somos seres humanos. ¿Mm? Si alguno no es ser humano en esta charla, que se anote en otra. Nosotros los seres humanos vivimos de esta manera y padecemos de esta manera. Les pongo acá simplemente este slide que es para saber que en el estrés se van viviendo diversas etapas donde uno está adaptado al principio, que pudo haber sucedido en la primera quincena de la cuarentena. Después viene una etapa de cansancio, agotamiento, una etapa de sobreadaptación, que es la que estamos viviendo todos. Estamos un poco saturados, por más que, digamos, entendemos de que es inevitable en todas las situaciones que se están este, tomando, las decisiones, es inevitable la cuarentena en una situación de una pandemia que no se puede tratar, pero uno ya llega a un momento en que está sobreexigido y saturado, así que es normal sentir esto. Lo que sí hay que tratar es no llegar a esta etapa, que es la cuarta etapa del síndrome de burnout, es síndrome donde la persona ya se desadaptó, se enfermó de tal manera en que no puede tener recursos para poder manejar el estrés. Bien, ¿y qué tiene de distinto el estrés del COVID? Muchísimas cosas, ¿no? Pero una que puse acá, por ejemplo, no hay horarios muchas veces. Hay personas que tienen que trabajar afuera y otras personas que trabajan en la casa. No hay horarios y es complicado porque uno por ahí tiene un horario de trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde y con estas situaciones siguen entrando mails a veces a las 10 de la noche o mensajes de WhatsApp, ¿no es cierto? A las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche. Y entonces, al no haber horarios, digamos, es complicado, digamos, ¿no? Porque esto sí es estresante. ¿Mm? Después otra cosa que tiene es la incertidumbre, no sabemos cómo sigue esto, cómo continúa, es decir, cuándo termina, cuándo estará la vacuna, cuándo podremos retomar la vida normal. No, es una situación que nadie tiene acá la, digamos, la verdad en el sentido de que nadie sabe con certeza. Por supuesto que se espera que para el año que viene una vacuna esté ya en funcionamiento. Toda vacuna tarda entre un año y un año y medio en estar bien desarrollada. Así que esperemos que esto sea así, pero no hay una certidumbre, ¿no? Entonces esto genera también un estrés, la intolerancia o la dificultad por no saber cómo continúa. ¿Mm? Después el miedo al contagio, tanto propio como ajeno, el tratamiento, cuánto va a durar esta pandemia, qué va a pasar con la empresa, qué va a pasar con el trabajo. Son todas situaciones, digamos, de estrés real, digamos, ¿no? Lo que decíamos estrés externo. Otra cosa que tiene de muy común esta pandemia a nivel mundial es que tendemos a dormir más tarde. En la gran mayoría de los que estamos transcurriendo, salvo el que tenga la obligación de levantarse siempre a las 5, 6 o 7 de la mañana, o que tenga el hábito de hacerlo y lo continúe en general, tendemos a acostarnos más tarde, a dormirnos más tarde y a tener una alteración en el ritmo del sueño.
Después otra cosa es que no vemos a familiares o amigos, ¿no? Un encierro también forzado, y un montón de otras cosas que ustedes las sabrán de la audiencia. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a intentar, como les decía, dar un pantallazo de algunas cositas. Yo me conformaría con que ustedes se pudieran quedar con 3 o 4 herramientas o elementos que les pueda ser de utilidad para poder manejar el estrés tanto de ustedes como de los lugares donde trabajan, ¿no? ¿Qué hacer? Ante todo, este es el primer paso, que es aquietarse, y yo me refiero a aquietarse al acto por el cual cada uno se entrega aquello de lo cual uno no es responsable. Es decir, entregar aquello que nos supera. Porque como dijimos, la ansiedad, ¿se acuerdan al principio de la charla cuando les dije acá hay algo de ansiedad? La ansiedad es a veces no solo hacerme mucho drama, sino querer abarcar todo. Y creer que nosotros, por la preocupación, podemos, no digo que lo pensemos así, pero actuamos como si algo fuera responsabilidad nuestra, como si tuviéramos una culpa, como si tuviéramos una responsabilidad en el control de esta situación. Nosotros podemos, sí, responsabilizarnos de cómo vamos a vivirlo, pero no de lo que sucede fuera de nosotros. Y la ansiedad nos lleva a querer hacernos cargo de, este, de la situación como si, ya les digo, dependiera de nosotros el control de esto. Eso es se llama ansiedad abarcativa. Entonces, es imprescindible, sí, empezar el día y haciendo una entrega de lo que me supera. Acá hago una distinción y le digo a todos los que me están escuchando, que son creyentes, que tienen una creencia en Dios, una fe en Dios, le digo que el aquietarse es entregarle a Dios lo que me supera. Y es algo que yo lo tengo que hacer todos los días. A la mañana entrego el día y no me hago cargo de lo que no depende de mí. Al mediodía entrego todas las cargas que tuve de lo que me fui responsabilizando por ahí, que no era responsabilidad mía, pero yo me fui cargando y cargando de preocupaciones que no, o de situaciones que no puedo yo controlar. Y a la noche lo mismo para descansar bien, ¿eh? Y el que no es creyente también necesita entregar lo que lo supera, ¿eh? Porque si yo me hago cargo creyendo que puedo resolver todo, estoy fuera de la realidad. Porque hay infinidad de situaciones de la realidad que no dependen del deseo de uno, ni de la decisión de uno, ni de la acción de uno. Y la ansiedad nos lleva a querer hacernos cargo de cosas que nosotros no podemos resolver. Entonces, ¿qué es aquietarse? Aquietarse es parar un segundo, un minuto, no necesitas parar más. Paras un minuto y haces un acto de entrega de las preocupaciones que a vos te están desbordando o de aquello que vos no podés. Yo no puedo controlar la pandemia, no puedo controlar. Llega un momento en que, digamos, es inevitable que tengamos que entregar, porque uno está preocupado por esto, preocupado por lo otro, preocupado por si me voy a contagiar en tal lado, preocupado por el trabajo, preocupado por los chicos, preocupado por... No se puede vivir así. Entonces hay que hacer un acto de aquietamiento, esperar un poco y decir, no, voy a entregar lo que me supera, voy a hacer un acto de realidad, de humildad y decir, bien, esto puedo y esto no puedo. El que es creyente se lo entregará a Dios y el que no es creyente lo tendrá que entregar igual. Y les digo que muchas personas que son creyentes, en mi experiencia, también les cuesta entregarle a Dios las cargas, lo que a uno lo supera. Porque esto es muy agotador. Y esto sí lo podemos hacer, porque esto es estrés interno, como yo vivo la situación externa. Bien, por eso puse acá algunos lineamientos. Por ejemplo, distinguir qué puedo manejar yo, que es poquito, y qué no puedo manejar. Y de lo que no puedo manejar, lo tengo que entregar. Me angustié, me preocupé demasiado. Bueno, ya hago un acto, paro un poquito y entrego esto.
porque lo peor es desbordarse, ¿eh? Cuidar mi propia salud física, psíquica, ¿eh? Pensar que esto puede tardar más de lo pensado, prepararse, adaptarse a esto, no depende de uno. Manejar esta ansiedad anticipatoria. Ya bastantes problemas tenemos como para estar pensando en los problemas que todavía no tuvimos, ¿eh? Se llama ansiedad anticipatoria, miedo al miedo. Detectar esto, ¿cuándo me estoy desbordando? Y ahí parar. O decir, bueno, me desbordé, listo, ya está. Me desbordé, me puse muy ansioso, me angustié mucho, tengo que parar, ¿eh? Ahora, este acto de aquietarse y entregar lo que me supera, les digo que es algo práctico, que yo lo trabajo con mis pacientes mañana, tarde y noche como un acto, hasta les diría, físico, donde uno se desprende de algo, ¿eh? Entrego lo que me supera, ¿eh? El que será creyente mirará a Dios y se lo entregará a Dios. Y el que no es creyente también lo tiene que dejar arriba de la mesa, se lo entregará a la madre naturaleza o se lo entregará al cielo. Pero no podemos estar responsabilizándonos de lo que no está en nuestras manos. ¿Mm? A veces los padres queremos que nuestros hijos sean como nosotros queremos o como ellos, eh, digamos, como nos parece que sería bueno. Y queremos controlar a nuestros hijos. Es un tipo de ejemplo de la ansiedad que nos lleva a querer controlar más de lo que se puede. Bien, detectar entonces cuando nos estamos poniendo ansiosos y frenar y tener nuestros momentos de entrega, de paz, de tranquilidad. Este punto es importante, disculpen. No es tiempo de sobreexigencia. No es tiempo. La pandemia es una cosa bastante complicada, bastante pesada. No es momento de poner a exigirnos a nosotros o a nuestro núcleo familiar de sobreexigencias. Hay que bajar un cambio. Lo mismo a nivel laboral, lo mismo a nivel docente. Hay mucha sobreexigencia a nivel docente. Entonces, es tiempo de bajar, ¿eh? Es tiempo de ir a lo básico en cuanto a expectativas, priorizar la familia, la vida, los valores, ¿eh? Poner límite, ¿eh? Por ejemplo, el otro día atendí a una chica que estaba desbordada porque tiene un trabajo de 10 a 16 horas y la jefa le mandaba a los 11 de la noche mails y a las 12 de la noche un WhatsApp. Entonces le dije, mira, habla con tu jefa y decirle, mira, trabajás de 10 a 16 horas, después ya no te da a la cabeza porque tenés que ocuparte de otras cosas. Es decir, o sea, hay que bajar un poco esto, cuidar la armonía familiar. Es un tiempo que si bien es muy negativo, es rico porque a veces nos obliga a compartir en familia, ¿sí? O compartir con quien tenemos al lado. Tener momentos de distensión. Y acá les puse algunas estrategias que las publicó la Sociedad Española de Psiquiatría sobre el manejo del sueño. Y me pareció interesante porque yo digo, mira, estas personas están sugiriendo cómo manejar el sueño y nos dan lineamientos que están muy buenos, ¿eh? Lo pueden buscar en la página de la Sociedad Española de Psiquiatría, que son muy buenos para esto. Pero fíjense lo que dicen para el sueño, y yo lo digo en general para la pandemia. Levantarse a una hora fija de mañana, como si yo lo estuviera trabajando. Está bien, si entro a las 7 y puedo levantarme a las 8 o 9, bueno, me levantaré a las 8 o 9, pero no a la 1 del mediodía. Hay mucha gente que se queda despierta toda la noche y se levanta tarde. Es tratar de tener rutinas, exponerse a la luz solar, hacer ejercicio físico, fundamental, porque la pandemia nos tiene encerrados, ¿eh? Yo a mis pacientes añosos los mando a salir a caminar, con un permiso especial, con una persona cuidada de la familia, a salir a caminar en lugares abiertos, sin público, pero si no se pone rígido uno. Entonces es fundamental hacer actividad física, no solamente para no ponerse rígido, sino también para mover las neuronas y nos mejora también saben que la actividad física, a través de ciertos neurotransmisores, mejoran las defensas. Mantener horarios de comida, desayuno, almuerzo, merienda y cena, porque si no todo se hace caótico. Mantener rutinas, el teletrabajo en horario, las clases también, los momentos de distensión familiar. Evitar las pantallas, que nos cuesta tanto, porque está pegado a las pantallas por trabajo.
pero tratar de evitarlas justo antes de dormir, sobre todo tener un libro, tratar de acostarse a la misma hora, y hacer rutinas para descansar, la lectura, la oración, la respiración. Bien, bueno, sugerencias finales, entonces voy a dar un espacio para que me hagan preguntas, entregar lo que me supera, lo que no depende de mí, no ponernos exigencias de más, como dijimos, aferrarnos a lo valioso. Estamos en una situación difícil, ¿y uno qué es lo que valora? Valora los afectos, valora la familia, valora aquello que tiene valor. Saber que esto tendrá un fin. En el campo decimos, siempre que llovió paró, o no hay mal que dure 100 años. Es decir, no es que vamos a vivir en pandemia toda la vida, ¿no? Y no caer en desesperanza o en amargura. Yo sé que hay situaciones que son tremendas, sobre todo desde lo salud y desde lo económico, y son muy dolorosas, pero no hay que caer en desesperanza porque no soluciona nada y lo único que hace es amargarnos y no resolvemos las cosas. Replantearnos también qué cosas son importantes en la vida, qué proyectos por ahí dejamos de hacer. Siempre solemos tener alguna cosita importante en nuestra vida que la fuimos dejando y ahora tenemos tiempo para verlo, para replantearlo. Jugar en familia, tanto jugar en familia como hacer actividad física. El otro día me contaba un paciente que tiene juguetería que tiene récord de venta de juegos de mesa de familia, con lo cual me puse muy contento. Digo, bueno, la pandemia nos está obligando a jugar en familia. Y tomarnos tiempo para cultivar el alma. ¿Mm? Lectura, oración, meditación, es fundamental. Y una cosa importante y esencial, todos los que me están escuchando que son creyentes, la verdad que en estos momentos uno se respalda en Dios también, porque si no nos respaldamos en Dios es muy difícil sobrellevar esta situación, casi diría imposible. Respaldarlos y confiar en que por algo suceden estas cosas, hay cosas que uno no sabe por qué suceden, pero bueno, quizás haya algún bien en todo esto. Todo sucede para el bien de los que lo aman. Y bueno, y confiar, son momentos de confiar en Dios, en confiar en que esto va a tener su fin, de que se va a solucionar y que uno va a poder encontrar la manera de salir adelante. Teniendo en cuenta estas dos cositas que les dije, de no hacernos cargo de lo que no nos corresponde, de aquietarnos, ¿no? Y de tratar de manejar el estrés interno y prepararse para un tiempo porque va a durar esto. Así que bueno, les agradezco este momento este, de escucharme y de compartir con, 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 con las salvedades del caso, ¿no? Sabiendo que estamos en una situación muy difícil, que nadie tiene acá la bola de cristal, como decimos, y bueno, si les pude haber sido de utilidad, bien. Voy a tomar un vasito de agua para no estresarme mucho. Bueno. Y estoy abierto a preguntas personales. Sé que hay muchas situaciones que no las dije en la charla recién, pero hay situaciones de trabajo. Por ejemplo, los docentes están desbordados. Pocos trabajan menos, pero la gran mayoría está desbordado porque trabajan de más. Hay situaciones personales que seguramente me querrán preguntar, así que estamos abiertos. Sí, doctor, muchísimas gracias por su participación. Tenemos varias preguntas ya en lista. ¿Desea que se lo leamos o usted lo va viendo a través de la pantalla? Como quiera, ponerla en la pantalla a ver, o léela, como quieras, como sea más ágil para. Perfecto, se lo puedo ir leyendo. Acá tenemos algunas preguntas. Dice, buenas noches, me salió un eczema y por estrés, lo que dijo el médico. Si tengo miedo a enfermarme y a enfermar a mi madre de 75 años. Bueno, es un comentario que hacen. Bien.
Si me quieren decir el nombre de la persona, aunque sea no el apellido, pero me lo dicen así, yo lo hablo de forma más coloquial. Si no, no importa. Bien. ¿Te salió un eczema por estrés? Bueno, ustedes saben que las enfermedades de la piel son muy comunes, es decir, la piel es todo un órgano en el cual responde, hay personas que son más sensibles que otras, porque, digamos, el estrés, la ansiedad, todo tiene que ver con una hipersensibilidad. Entonces, eh, el eczema es una reacción en la piel eh, que es por hipersensibilidad y por estrés. Ok. Ahora, me estás preguntando del miedo a contagiar a tu madre, si no entendí mal la pregunta. Este es un miedo que lo comparte la gran mayoría de las personas. Yo atiendo a muchísimas personas que tienen miedo de contagiar a los hijos, cuando por ahí ellos tienen más problemas de salud y los hijos son jóvenes y están bien, pero tenemos miedo de contagiar a familiares. Mire, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, tiene que cuidarse, tiene que usar barbijo, tapaboca, tiene que usar guantes si es necesario en algún momento, o utilizar a veces, no sé, algo para no andar tocando picaportes, o un trapo, un papel descartable, lo que sea. Uno tiene que hacer y cuidarse lo posible. Pero no se puede volver loco porque no depende a veces de cada uno de nosotros todo, es lo que les decía hace un rato. Uno tiene que tener la conciencia de que está haciendo lo mejor, pero no tiene que sentir culpa anticipada o miedo anticipado, porque si no nos volvemos locos, paranoicos. Eso genera una ansiedad, un estrés interno. Sí, acá Hay tenemos que otra tenerlo. pregunta, Sí. pregunta a Jorge Villar, buenas tardes, ¿cómo lograr un equilibrio entre el trabajo demandante desde casa y la familia? ¿Qué nos recomienda? Sí, sí. Jorge, tu pregunta es la pregunta del millón. Mirá, como dijo el Papa Francisco, estamos todos en el mismo barco. Es decir, salvo excepciones de personas que cobran su sueldo y están trabajando poco, por una cuestión de que no pueden trabajar online, los que trabajamos online estamos sobreexigidos. Así que eso es una realidad, es una sobreexigencia externa. Ahora, lo que vos preguntás, ¿cómo establecer un equilibrio? Mira, en mi experiencia hay que tomar un horario y poner un límite. Hay que poner un límite al trabajo. Es decir, porque hay gente, por ejemplo, que es soltera o que es adicta al trabajo y a las 3 de la mañana está trabajando. Y bueno, y el que tiene es padre de familia, tiene otras responsabilidades. No vivimos trabajar, trabajamos para vivir. Entonces, hay que aprender a hacer lo que llamamos asertividad. Ser asertivo es aprender a decir que no, aprender a poner un límite. ¿eh? Además, uno va a trabajar mejor si uno está mejor. Entonces, por eso es lo que les dije de tener horarios. Desconectar el chat o desconectar el celular fuera del horario, porque no se puede. Yo entiendo que también hay una presión laboral que es difícil de manejar, pero si uno se enferma por estar estresado, va a rendir menos en la empresa. ¿Sí? Entonces, hay que tratar de uno tiene que detectar cuándo me estoy estresando, cuándo me estoy desbordando y empezar a poner límites. Empezar a poner límites. Sí, adelante con otra pregunta. Sí, pregunta César Vilcapoma, desde hace algunos años que se conoce el estrés como parte de nuestro vocabulario. ¿Existía Sí. antes con otros nombres o es una enfermedad de la época? No, el estrés existió siempre. El estrés es, digamos, un estado de tensión excesiva, por decirlo así, digamos, muy suavemente, aunque Seligman fue uno de los primeros que lo habló en el siglo pasado, ¿no? Que tiene que ver con las reacciones de adaptación ante una situación de dificultad. ¿Cómo me adapto frente a una situación de dificultad? Es lo que se llama estrés. Por eso les hablé, un estrés positivo, que se llama eustrés, un estrés negativo, que tiene que ver con el exceso o con el hipoestrés. Pero no, el estrés existió desde que existe el hombre. La palabra estrés es relativamente nueva, pero como situación real existe desde que existe el hombre. De hecho, hay un estrés positivo que es cuando tenemos un objetivo que cumplir y bueno, y tenemos un cierto estrés positivo. Pregunta Vidalina Pérez si recomienda alguna buena música para conciliar el sueño.
Sí, para conciliar el sueño, fíjense, ahí les dejé o sea, les recomendé los consejos de la Sociedad Española de Psiquiatría, lo pueden googlear y está, pero miren, es fundamental tener rutina, levantarse a horario de la mañana, tratar de que no se prolongue, porque te digo, a todos nos pasa, que uno se queda enganchado porque estuvo estresado todo el día. Entonces agarra la tablet, el celular, de la tele, lo que sea, y entonces nos enganchamos viendo una película, lo que sea, y después nos cuesta dormir y a la mañana siguiente por ahí hay que hacer cosas. Entonces, lo mejor es en un momento cortar la pantalla, poner, si quieren, cada uno tendrá la rutina que sea, poner música, una música suave que te guste. Yo siempre recomiendo leer un libro, bueno, antes de dormir, ojear aunque sea una página o dos, y si te alimenta el alma, mejor. O también leer algo light también antes de dormir, es lo que más se recomienda. Pero tener como un momento en que la cosa empieza a, a parar, porque la luz nos hace a veces no distinguir entre el día y la noche, entonces hay estos problemas de insomnio, ¿no? Bueno, aquí hay otra pregunta de Giovanna Nava. Buenas Sí. tardes, ¿cómo podemos orientar a los padres de familia en estos tiempos con la educación a las clases virtuales de sus hijos? Bien, Giovanna, mirá, eh, depende de las edades, ¿no es cierto? Están los chicos universitarios, los chicos más chiquitos, de primaria o secundaria. Los chicos más chicos, en general, digamos, te voy a decir dos o tres cosas. Es decir, eh, hay que tenerlos activos, los chicos tienen que hacer actividad física, más allá de la actividad escolar. Es bueno que hagan actividad. Lo que no es bueno, que en algunas instituciones hay, es la sobreexigencia. ¿Vieron cuando les mostré el slide del que está sobreexigido y el que está subexigido? Algunos chicos están no poco exigidos, directamente tienen poca tarea y entonces no tienen actividad. Y otros están sobreexigidos. Y las mamás suelen hacer la tarea de los chicos, porque este tema de hacer todo por internet, está más preocupada la madre, que quiere que el chico haga la tarea y el chico no se engancha con el tema de Zoom o de las tareas que sea. Entonces, miren, hay que, es decir, tratar de no hacerse responsable de lo que es responsabilidad del hijo. Tiene que aprender a ser responsable de su tarea. ¿Eh? Y también bajar un poquito, si hay mucha sobreexigencia, bajar un poco. Lo importante es que el chico esté conectado, que el chico tenga una responsabilidad, que el chico haga algo. No es, digamos, cuando pasan 40, 60, 80 días de ¿cómo se llama?, de cuarentena, hay que bajarle un poco la expectativa, ¿no es cierto? Tratando de que el chico se haga responsable, pero no entrar en un estrés. Además, hay muchas cosas, esto para todos los que estudian, digamos. Te dan un texto por internet y no lo podés imprimir, porque si tenés que imprimir un montón, te lleva mucho tiempo. Es decir, bajar la sobreexigencia. Si el chico no hace nada, bueno, que está bueno que tenga una exigencia, pero si hay una sobreexigencia, hay que bajar la sobreexigencia, tanto de los chicos como de nosotros los padres. Junto a esta pregunta también, ¿cómo ayudar a controlar la culpa en los padres de familia por no tener paciencia a sus hijos en plena cuarentena? Bien, Hablan de sentimiento de culpa. sí. El sentimiento de culpa porque estamos irritables, estamos enojados. Eh, y yo diría que antes de eso, si estamos irritables es un síntoma de que estamos estresados. Es un síntoma de que estamos desbordados. Es un síntoma de que no estamos bien. Entonces, más que controlar la culpa, tenemos que controlar la irritabilidad. Y más que controlar la irritabilidad, tenemos que controlar el estrés, el desborde, la ansiedad, la angustia. Por eso es normal, les decía, que estemos un poco estresados, un poco angustiados, pero tenemos que saber que hay un límite por encima del cual ya nosotros empezamos a enojarnos de más, a herir. Entonces eso ya tiene que ser un límite y uno tiene que decir, bueno, no estoy bien. Tengo que frenar y ver
cuidar mi descanso, cuidar mi sueño, poner límite a las sobreexigencias, tratar de también disfrutar cosas en familia, y saber que estoy desbordado, hacer una consulta psicológica, alguien que me ayude a poder manejar las propias exigencias o preocupaciones como para poder manejar mi propio estrés. Pero yo te diría que más que manejar la culpa, vos lo que tenés que hacer es tratar de salir de ese estado de desborde, porque no te hace bien a vos, más allá de que no hagas bien a los demás. Gracias. Por otro lado, pregunta Catalina, hace mucho tiempo que siento que me falta el aire, esto me pasa por las noches, con mayor Bien. frecuencia. Estoy atravesando por un ataque de ansiedad, ¿qué puedo hacer? Bien. ¿Catalina es o Catalina, Caterina el nombre? Catalina. Catalina, Catalina, bien, Catalina, mira, lo que te pasa a vos le pasa a millones de personas. ¿Por qué? Porque como es una situación que nos genera angustia, la angustia como emoción que está en la amígdala cerebral produce síntomas, y uno de los síntomas es la disnea, la sensación de falta de aire. Produce disnea, palpitaciones, sensación de ahogo, puede producir hormigueos en las manos, transpiración o una sensación opresiva en el pecho. Es decir, muchísimas de estas síntomas son por la emoción de angustia y es normal que tengas un poquito de angustia. Si sentís falta de aire, bueno, hay técnicas de respiración que ayudan a sentirse mejor, pero es un síntoma de que estás angustiada y tendrás que hacer a veces una consulta psicológica, o hay psiquiatras que nos dedicamos, en el caso mío, a trastornos de ansiedad, no psiquiatras de problemas graves, sino que nos dedicamos a estos problemas de trastornos de ansiedad, y que bueno, es normal tenerlo en este tiempo, si se puede manejar con técnicas de respiración o relajación bien, y si no, hay que hacer una consulta profesional. También, bueno, pregunta Diana, buenas noches, algunos consejos para los que vivimos solos, que podemos caer en angustia, no ver a la familia, preocuparnos por quienes están lejos y no poder ayudar. Bien, Diana. Mira, lo que te puedo decir es que a la distancia, con respeto, ¿no? Pero te mando un abrazo, digamos. Es decir, estar solo es una situación, vivir una pandemia solo es una situación fea, una situación desagradable. Entonces, no hay una magia para decir, bueno, mágicamente me voy a sentir bien. No, no, y es normal que te sientas o angustiada o, como decimos, bajoneada, es normal. Lo que tiene de bueno esta situación de pandemia es que, bueno, uno no es que tiene, o sea, uno puede salir a hacer compras con mucho cuidado, por supuesto, y en eso sí, hay que tratar de cuidar la interacción social que podamos. Usar internet, usar lo que se pueda para hablar con amigos, poner música, tratar de, digamos, no poner, ¿no? Como el avestruz, la cabeza dentro de la tierra como para no ver la realidad, pero también tratar de ver, a ver, de qué manera uno puede sobrellevar mejor esta situación. Además, una cosa es vivir solo y otra cosa es el sentimiento de soledad. Hay personas que están solas, pero no se sienten solas. Entonces, aunque obviamente el estar solos a veces nos lleva a tener este sentimiento de soledad. Bueno, de tener rutinas, tener cosas que nos ayuden y sobre todo respaldarse en los afectos. Aunque no podemos dar un abrazo, pero sí poder charlar, poder hablar, poder descargar, poder compartir con los afectos que tengamos. Aquí tenemos otra pregunta de William. ¿Qué recomienda en un caso de pánico extremo y qué hacer si sucede? ¿Algún ejercicio? Sí, el principal, bueno, de un caso de pánico extremo se trata con medicación y terapia, ¿no? Claro. El ejercicio que más, yo pertenezco a la red Sanar, que es una red que se dedica a trastornos de ansiedad hace muchísimos años y trabajamos con personas con fobia, pánico, estrés. El ejercicio que más nos ha utilizado de práctico para manejar el pánico es la respiración. Se llama hipoventilación controlada y consiste en inspirar poquito y expirar mucho, haciendo así. No como la respiración de yoga, esa que
que es meter aire y largar despacito. No, esto es otra cosa, se llama hipoventilación controlada, es inspirar cortito y expirar, o sea, meter poquito aire y largar mucho, durante 1 minuto. Cuando se larga el aire, se infla la panza y se hace como un estado así de relajación, ¿eh? Créanme que esto no es algo psicológico, sino que se estudió que con esta hipoventilación controlada durante 1 minuto baja un poquito el oxígeno en el cerebro y se controla el síntoma de pánico. Bueno, no tengo ahora el tiempo para explicarlo, porque bueno, lleva su tiempo, pero es lo que es más útil en el momento de tener una crisis de pánico, más allá de medicamentos debajo de la lengua y otros ejercicios físicos que se necesitan. Pero bueno, cuando el pánico es muy importante, se necesita medicación y terapia. Perfecto. La terapia tiene que ser cognitiva conductual, no psicoanálisis para el trastorno de pánico. Es una terapia en el aquí y ahora que te ayuda a resolver el pánico, a darte herramientas y elementos para que puedas manejarlo, no una terapia profunda, no sirve la terapia profunda para el trastorno de ansiedad. Uh-huh. José Antonio Taquía le saluda, dice, muy claro y útil, un fuerte abrazo desde Lima, Perú. Bueno, muy bien, gracias José Antonio. Luego Karina pregunta, ¿cómo atender a los adultos mayores que con miedo deben adaptarse a esta nueva normalidad? De salir con mascarillas y de salir de a pocos. Sí. Mira, Karina, yo te digo mi experiencia y que con mis pacientes, muchos adultos mayores viven solos, y bueno, o si no, o familias que los cuidan. Caminar fuera de la casa sin tener contacto con nadie, acompañado por una persona que esté también encerrada, o sea, o una persona de la familia que conviva con un adulto mayor, o en otro lugar donde no tenga contacto con gente externa, el adulto mayor, si puede salir a caminar fuera de la casa, aunque sea a dar la vuelta a la manzana, a caminar 3 o 4 cuadras, es muy bueno, porque se mueven las rodillas, se mueve la pierna, se bombea la sangre, se dispersa un poco. Tengo algunos pacientes que se escapaban para comprar cosas como forma de salir del encierro, ¿no? Y eso no es bueno porque entonces no se cuidan. Pero bueno, con mascarilla, con lo que sea necesario, pero estar al aire libre, no cerca de la gente, no contagia a nadie. Y salir a caminar es una cosa importante para el adulto mayor, y el adulto mayor también necesita el afecto de los seres queridos, que por ahí no quieren ir a verlos para no contagiarlos, pero bueno, llamarlo todos los días, o a veces ir a la puerta de la casa y estar a 1 metro, 2 metros, 2 metros, 3 metros, en fin, estar a distancia, también les hace bien, y lo necesitan, ¿no? Sí, aquí hay otra persona que consulta, por favor, ¿qué puedo hacer para dormir? Estoy tomando alprazolam y solo duermo 4 horas al día. Te entiendo. Mira, el insomnio es una consecuencia de la pandemia de por sí, porque se altera nuestro reloj biológico. Nosotros tenemos un reloj biológico que tiene que ver con el prendido y el apagado del cerebro, se llama on-off. Y esto está sostenido por actividades que hacemos habitualmente, que vamos al trabajo, que venimos, que caminamos, que hacemos actividad física. Como todo eso ahora está cortado para la mayoría, entonces hay una situación de sedentarismo, hay una situación de poca actividad física, por ahí una sobreexigencia mental, pero de poca actividad física, y de una vida que no es normal la que estamos llevando. Entonces el insomnio, tanto de conciliación como de fragmentación, es un insomnio que, digamos, una consecuencia lógica. Alprazolam te dura 4 o 6 horas el efecto, vas a necesitar un inductor del sueño de otro tipo de medicamento, tipo Solpidem, que son los medicamentos que te hacen inducir el sueño, y el alprazolam acompañando esta situación. Pero eso vas a tener que tener una ayuda profesional para medicar el insomnio, porque es necesario dormir 6, 8 horas y tratar de descansar lo mejor posible, ¿no? Es algo que nos cuesta.
Bueno, aquí preguntan algo muy parecido, que también tiene ciertos síntomas, sufrir de ansiedad, palpitaciones fuertes en el corazón, sudoración extrema, taquicardias, que también se ha levantado muy asustada esta madrugada, con el corazón que no dejaba de latir, las piernas le empezaron a temblar. ¿Cómo dominar en ese momento la ansiedad? ¿Es un tema de ansiedad o es otro tipo de... ¿Se podría decir que es un síntoma de ansiedad? Todos Sí, esos... sí, la pregunta está bien. Mira, están lo que llamamos crisis de pánico, que es lo que vos me estás relatando, pero mucho más fuerte, y están las crisis de ansiedad, que yo las llamo crisis panicosas, panicoides, no está el término médico así aprobado, pero es como que uno tiene un estado de pánico, pero no llega a ser totalmente desarrollado el pánico. Es decir, lo que vos me decís, palpitaciones, falta de aire, malestar, sudoración, desasosiego, ocurre más frecuentemente a la noche. Es como si fuera una crisis de pánico, pero más leve. Eso está digamos, informando o está mostrando de que estás entrando en un estado de angustia y en un estado de pánico, ¿sí? Aunque no lo tengas desarrollado del todo. Entonces, es como dijimos hace un rato del estrés, estás siendo un poquito desbordada. Entonces, ya necesitas una consulta médica y psicológica, médica para evaluar si es necesaria una medicación, y psicológica porque evidentemente estás con un estado de desborde que necesitas una ayuda. Es como si fuera una crisis de pánico, pero más leve lo que estás teniendo. Bueno, aquí hay comentarios, Miss Rosa dice, soy docente y me siento muy presionada con el trabajo. Gracias, muy útil con sus consejos, gracias. También Luz agradece, muchas gracias, la charla asertiva y da luces grandes. Por otro lado, está Enrique. ¿Qué recomendaciones de los ansiolíticos y pastillas para dormir ante la ansiedad o falta de sueño? ¿O hay otras opciones? Mira, Enrique, yo hago terapia y muchas personas no las tengo medicadas, pero cuando hay algo que ya no alcanza con la terapia, bueno, lo que dije, levantarse temprano, hacer actividad física, eso es fundamental. La actividad física es fundamental, no a la noche, 3 horas antes de dormir. Hay lugares donde te dejan la salida a caminar fuera de la casa y si no, será en la casa, ¿viste? Pero hay que hacer actividad física sí o sí porque somos seres humanos, no ángeles. Este, y, y con respecto al insomnio, no queda otra a veces que recurrir a medicación. Y gracias a Dios hoy disponemos de muchísima medicación que no nos va a hacer dependientes de por vida o por años de la medicación. Será mientras dure la pandemia, pero muchas veces uno necesita una medicación inductora del sueño, no los ansiolíticos habituales, el alprazolam, el ribotril, el clonazepam. Esos son ansiolíticos, nos bajan la ansiedad y a algunas personas le dan sueño, pero a muchos no, hay que usar otro tipo de medicamentos que son generalmente los inductores del sueño, solpidem, sopiclona y otras variables de medicamentos, depende porque hay personas que tienen insomnio muy severo y necesitan más medicación, pero es Bueno, fundamental dormir. desde Chiclayo nos escribe Carmen. Dice, buenas noches, mi pregunta, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo de 8 años porque tiene fobia a la oscuridad? Y más ahora con esto de la cuarentena que tiene miedo a salir. Bueno, espero me responda. Muchas Bien. gracias. Saludos desde Chiclayo. ¿Cómo se llama? Carmen. Carmen. Carmen, mira, todos los trastornos de ansiedad y del que vos me estás hablando, la fobia, en estas situaciones de cuarentena se disparan. Es normal. ¿Mm? Hay una edad en que es normal tener fobia a la oscuridad. ¿Mm? Y yo no soy psicólogo infantil, pero sé que hay diversos miedos y diversas fobias según la edad. No es lo mismo a los 4 años, a los 6 años, a los 8 años. Como básico te digo, si tu hijo tiene tendencias fóbicas, lo peor que se puede hacer es hacerle una evitación. Por ejemplo, el nene viene a dormir a la cama de papá y mamá porque tiene miedo. Entonces, eso se llama evitación fóbica. Eso puede durar una vez, 2 veces, 3 veces, pero lo único que estamos haciendo es evitando que él aprenda a enfrentar el miedo. Entonces, lo que se hace, no solamente para el miedo a la oscuridad, sino para cualquier tipo de miedo, es entrenar a la persona a que aprenda a confiar en sí misma que puede enfrentar ese miedo.
Por ejemplo, poniendo una luz bajita, acompañando uno inicialmente a la persona en esa situación, viendo de que no hay nada, enfrentando despacito, hay todo de lo que se llama terapia de exposición, donde se le entrena a la persona. No hay que ponerla en una situación que la persona no está preparada y hay que dejarlo encerrado en una habitación, por ejemplo, oscura, ¿no? Esto, pero ahí sí que ir entrenando, ayudando, dándole herramientas, ayudando y entrenando al chico que aprenda a enfrentar ese miedo. ¿Mm? Eh, no te lo puedo explicar todo, pero hay toda una serie de pautas de entrenamiento, lo que yo te digo que se llama terapia cognitiva conductual, para entrenar a la persona a que, ya sea por sus miedos, sus pensamientos de miedo o sus sensaciones de miedo, que las pueda aprender a enfrentar. Porque el miedo o se enfrenta o te maneja, no queda. Bueno, acá dice Úrsula, me sentí culpable por no poder hacer algo más por mi amigo que estaba con COVID y falleció. Eso aún me afecta. Sí. Úrsula, te entiendo muchísimo y lo que hablaba al principio de la charla. Esta charla, ¿no es cierto?, es para tratar de ayudarnos en la medida en que podemos, pero hay situaciones dramáticas y dolorosas como la que vos estás contando. Te envío un abrazo con todo respeto. Pero hay infinidad de situaciones de pérdida de seres queridos, y bueno, lo que tenés es un dolor normal porque perdiste un ser querido, y necesitarás tu tiempo para poder hacer tu duelo, y una parte que uno siente al principio cuando está haciendo un duelo, en realidad todavía no hizo el duelo, es sentir culpa, ¿eh? Es una culpa que, bueno, tiene que ver con una tristeza, tiene que ver con un dolor y tiene que ver con un duelo que todavía probablemente no lo estés pudiendo hacer, porque no ha pasado el tiempo o necesites acompañamiento y una ayuda que no has podido tener. Hay, bueno, los que han padecido más, los países europeos en principio, hay situaciones de duelo que no se han hecho. Entonces necesitamos poder darnos el tiempo y la oportunidad de hacer un duelo. Es normal que sientas culpa, pero ojo porque eso está indicando de que el duelo todavía no lo estás haciendo. Necesitas una ayuda de alguien que te acompañe a poder transitar esta etapa y puedas hacer el duelo y saber que, bueno, esto no es culpa de nadie, ¿no? Bueno, vamos por las últimas preguntas, ya Sí, porque el sí. tiempo se nos está terminando. Dice, un familiar se sumó en depresión. Muy duro no saber qué hacer. ¿Se necesita medicar o solo terapia? En esta parte, si bien es cierto, no es el tema, pero ¿cómo No, no, poder no, pero es perfecto, depresión o está. tristeza profunda, ¿no? Si nos puede hacer Sí, 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 perfecto. Aparte de la depresión es una de las causas que damos. Sí, sí, perfecto, no. Mira, la depresión, así como idea general, la depresión o sea, es para medicar, digamos. Y yo ya te digo que hago terapia y tengo personas a las cuales no tengo medicadas, pero de otras cosas. Como si uno tiene diagnóstico de depresión, no alcanza con la terapia. Si un psicólogo quiere sacar a una persona de la depresión, tiene que pasar por el psiquiatra para que lo medique y después que lo acompañe en todo lo que pueda hacer de terapia. Pero la medicación implica una baja de serotonina en el cerebro, una baja de noradrenalina en el cerebro, por el cual la persona sin medicación va a tardar meses en salir de la depresión y quizás con un empeoramiento. En cambio, la medicación en 15 días, 30 días, 40 días, depende del tipo de depresión, pero si es una depresión reactiva a la situación que está viviendo, es para medicar. Y no hay que perder tiempo porque la medicación tarda 15 días, un mes en hacer efecto. Uh-huh. ¿Alguna recomendación para manejar mejor el estrés si uno está gestando? Pregunta Leslie. Tiene presión porque está trabajando en el área comercial y tiene presión de trabajo también, presión laboral. Qué lindo que estés esperando un bebé, Leslie. Mirá, viste, dicen acá en el campo que el bebé viene con un pan debajo del brazo. Y aferrarte a esa vida que tenés te va a ayudar a poder manejar mejor tu estrés. Y ¿sabés qué? A ser asertiva y a poder poner un límite y decir, momento, si tengo que trabajar, puedo trabajar, pero como embarazada, ¿eh? No
¿no? Trabajar como una persona que está a full, y es decir, vos tenés que tener más tiempo de descanso que otra persona, tenés que tener más tiempo de distensión, tenés que cuidar tu propio estrés, no solo por tu hijo, sino por vos misma. Entonces vas a tener que ser asertiva. Asertiva es aprender a ser firme y a defenderse, a poner límites a otro, sin ser agresivo, pero sin ser pasivo, ¿no? Y en el trabajo, con el trabajo hay que ser asertivo. Ujú. Perfecto. Dice, ¿cuánto tiempo de ejercicio tendría que hacer antes de dormir? El tiempo de ejercicio que se recomienda son 45 minutos, pero creo que la pregunta es, ¿cuánto tiempo puedo, digamos, hacer el ejercicio? ¿Cuánto ¿Cuánto tiempo tiempo de antes de dormir lo ejercicio? puedo hacer? Claro, Sí, lo que se recomienda es que no hagamos ejercicio 2 o 3 horas antes de dormir. Si te vas a acostar a las 11 de la noche y terminar el ejercicio a las 8. ¿Por qué? Porque sube la adrenalina, sube la noradrenalina, y entonces se acelera el organismo, lo cual es normal y es bueno, y nos hace dormir mejor a la noche, pero si yo lo hago justo antes de dormirme, no voy a pegar un ojo hasta dentro de 2 o 3 horas. Siempre se recomiendan 2 o 3 horas que haya distancia entre el ejercicio y el sueño. Ujú. Y última pregunta de una madre Ana, muchas gracias por los consejos en estos tiempos difíciles. Las madres con hijos con TDAH presentan mucha ansiedad por no poder controlar a sus hijos en casa. ¿Qué podríamos hacer? Ya, el ADD o el TDAH, eh, eh, lo- el tratamiento habitual del chico, pero saber que ese chico va a necesitar más tiempo de ejercicio que otro. Es decir, necesita tener tiempo de ejercicio físico, de jugar, de tener actividad física y de juegos acordes a esa persona, a ese chico, ¿no? Porque en el cual se enganche, en el cual le guste, pero necesita, el chico con ADD necesita más tiempo de ejercicio físico. Perfecto. Y aquí vamos a considerar una última pregunta, porque valdría mucho para todos los docentes y directores que están en esta sala. Dice, ¿cómo sugiere tratar con el padre de familia que en su celo de exigir calidad educativa en las sesiones online, entre paréntesis, que podrían estar estresados, generan ansiedad en sus hijos y por ende en los docentes? Mm. Sí, digamos, en la charla dije, no son tiempos de sobreexigencia. ¿Por qué? Porque ya la pandemia es una sobreexigencia. ¿Sí? Entonces, estos no son tiempos de sobreexigencia. Si algún directivo se enfrenta con algún padre que está exigiendo una sobreexigencia, bueno, que se la haga él en forma personal a los hijos, pero los especialistas en educación recomiendan mantener vínculo con los chicos, mantener tarea, pero no son tiempos de sobreexigencia. Es más, hay determinadas, digamos, instituciones por ahí que son un poquito sobreexigentes, y bueno, y habrá padres que le exigen al colegio que sea sobreexigente con sus hijos, pero por ahí ellos no tienen tiempo para jugar con el hijo. ¿Eh? Y es importante tener un tiempo para estar con los chicos, es tiempo para compartir, tiempo para jugar, ¿eh? Tiempo para compartir de corazón, para no tener nada que hacer, que no es vagancia, sino tiempo para compartir, es un tiempo muy rico para compartir en familia. Entonces, ya la pandemia es una sobreexigencia. Entonces, yo no recomiendo lo que sea todo sobreexigencia online a los chicos. Bueno, le agradecemos mucho por su participación, por colaborar siempre con nosotros, por ser también parte de Omni. Agradecemos a todos los que han estado presentes esta noche. Leemos un último mensaje que es de Jorge Villar, estimado doctor Juan José Cuadro Moreno. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y consejos. Un especial agradecimiento a Omni y a Jorge Vergara y todo el equipo por esta excelente iniciativa. Seguimos nosotros colaborando y apoyando a todos los centros educativos, a las empresas, a los de recursos humanos, porque sabemos muy bien que, como dijo el doctor, no solamente somos físicos, somos psíquicos
y también espiritual. Toda una unidad que necesita ser apoyada y ayudada en todo momento. Por lo cual le agradecemos mucho por haber aceptado la invitación y también ser parte del equipo que está fomentando estos temas de salud mental y también emocional. Muchas gracias por su excelente explicación, por todo lo que nos ha brindado esta noche. Lo vamos a poner en práctica y sobre todo creo que todos vamos a dormir más tranquilos esta noche, sabiendo que todo se puede controlar. Bueno, les mando un abrazo. Tengo una página web, no sé si vos la diste o se le informará, una página web donde pueden encontrar algunos consejos, pero sí. En esta situación, bueno, un abrazo para todos. La página web es www.estresansiedad.com.ar. Y bueno, a confiar en que esto en algún momento terminará y podemos retomar la vida normal. Perfecto. Sí, vamos a hacerles llegar toda la información necesaria a los correos de los que han participado, porque tenemos la base de cada uno, o la base de datos de cada uno de los que nos han dejado sus correos. Les vamos a pasar ahí también el resumen o el video, que vamos a editarlo para que ustedes lo tengan. Y además también los datos del doctor para que... Estaba en la primera placa la página. Está bien. Estrés y ansiedad.com.ar. Sí, ahí simplemente porque van a encontrar información sobre cómo manejar el estrés, no en la pandemia, pero sí el estrés en general. Exacto. Igualmente nosotros le vamos a brindar aquí los datos de Omini para que podamos brindarle a través del correo de peruomini@.com.ar, peru@omini.com.ar, podemos ofrecer toda la información necesaria de la página y su correo y también los datos que ellos necesiten para comunicarse. Ustedes pueden comunicarse con nosotros para seguir con sus consultas, que las vamos a derivar con el doctor Juan José Cuadro Moreno. Muchas gracias a todos los presentes, a todos los que han estado con nosotros esta noche. Será hasta la próxima oportunidad, hasta nuestra próxima videoconferencia. Muchas gracias, doctor Juan José. Bueno, muy bien. Un abrazo para todos, un abrazo virtual. Muchas gracias para todos. Y les voy a pedir a todos, por favor, antes de que se vaya, doctor, les voy a pedir que todos se pongan, voy a dejar de compartir la pantalla, a ver si todos nos ponemos, abrimos nuestras cámaras para una foto del recuerdo. Ahí estamos todos. Doctor, ¿está por acá? Sí. Vamos a hacer ahí está, una foto. A ver, un momento, ahí están, por favor, todavía no se vayan. Todo este resumen ustedes lo van a tener en sus correos, sonrían, por favor. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay otro. Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia. También damos gracias al licenciado Osvaldo Cuadro Moreno, que nos está viendo, nos está siguiendo. Muchas gracias a todos los que nos conocen desde ya. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Hasta pronto. Buenas noches para todos. Buenas noches.